Vamos a ver otro tipo de restricciones que se llaman foreign key. Un campo que no es clave primaria en una tabla y sirve para enlazar sus valores con otra tabla en la cual es clave primaria se denomina clave foránea, externa o ajena. En el ejemplo que hemos estado trabajando en la librería, en la que utilizamos la tabla libros y editoriales, con estos campos, o sea, el libro, el código, que es la clave primaria, el libro, título, autor, código editorial, precio, y en editoriales el código, que es clave primaria, y el nombre de editorial. El campo código editorial de la tabla libros es una clave foránea, se emplea para enlazar la tabla libros con editoriales y es clave primaria en editoriales con el nombre código. La clave foránea, o sea, código editorial, y las claves primarias deben ser del mismo tipo para poder enlazarse. Si modificamos una, debemos modificar la otra para que los valores se correspondan. Cuando alteramos una tabla, debemos tener cuidado con las claves foráneas. Si modificamos el tipo, longitud o atributos de una clave foránea, esta puede quedar inhabilitada para hacer los enlaces. Entonces, una clave foránea es un campo o varios empleados para enlazar datos de dos tablas, para establecer un join con otra tabla en la cual es clave primaria. Hemos visto que una de las alternativas que SQL Server ofrece para asegurar la integridad de datos en el uso de las restricciones son las constraints. Aprendimos que las restricciones se establecen en tablas y campos, asegurando que los datos sean válidos y que las relaciones entre las tablas se mantengan. Vimos que existen distintos tipos de restricciones: de campo, mediante default y check; de la tabla, mediante el primary key y unique; y ahora vamos a ver referencial, mediante el foreign key. Con la restricción foreign key se define un campo o varios cuyos valores coinciden con la clave primaria de la misma tabla o de otra, es decir, se define una referencia a un campo con una restricción primary key o unique de la misma tabla o de otra. La integridad referencial asegura que se mantenga la referencia entre la clave primaria y las claves externas. Por ejemplo, controla que si se agrega un código de editorial en la tabla libros, tal código exista en la tabla de editoriales. También controla que no puede eliminarse un registro de una tabla ni modificar la clave primaria si una clave externa hace referencia al registro. Por ejemplo, que no se puede eliminar o modificar un código de editorial si existe un libro con dicho código. La siguiente es la sintaxis para agregar una restricción foreign key. Usamos el comando SQL alter table, el nombre de la tabla 1, o sea, la que vamos a aplicar el constraint; adds constraint, el nombre de la restricción; foreign key, cuál es el campo que vamos a aplicar la restricción; reference, el nombre de la segunda tabla y por qué campo se relaciona. Analicemos. Nombre de tabla 1, referencia el nombre de la tabla a la cual aplicaremos restricción. Nombre restricción es el nombre que le damos a la misma. Luego de foreign key, entre paréntesis se coloca el campo de la tabla a la que le aplicaremos la restricción, que será establecida como clave foránea. Luego de reference, que es palabra clave, indicamos el nombre de la tabla referenciada y en el campo que es clave primaria en la misma, a la cual hace referencia la clave foránea. La tabla referenciada debe tener definida una restricción primary key o unique. Si no la tiene, aparece un mensaje de error. Y veamos la sintaxis. Para agregar una restricción foreign key al campo código editorial de la tabla libros, vamos a escribir alter table libros add constraint, el nombre de la restricción, generalmente se pone fk de foreign key, guión bajo, nombre de la tabla libros, guión bajo, y el campo que le aplicamos el constraint o restricción. Foreign key, el nombre del campo que aplicamos la restricción; reference, y con el nombre de la tabla que va a estar enlazada con editoriales, y por el campo código. En el ejemplo implementamos una restricción foreign key para asegurarnos que el código de la editorial de la tabla libros, código editorial, esté asociada con un código válido en la tabla de editoriales. Cuando agregamos cualquier restricción a una tabla que contiene información, SQL Server controla los datos existentes para confirmar que cumple con la restricción. Si no lo cumple, la restricción no se aplica y aparece un mensaje de error. Por ejemplo, si intentamos agregar una restricción foreign key a la tabla libros y existe un libro con un valor de código para editorial que no existe en la tabla de editoriales, la restricción no se agrega. Eso en el caso que tenemos datos iniciales en ambas tablas.
Actúa en inserciones si intentamos agregar un registro a un libro con un valor de clave foránea código editorial que no existe en la tabla referenciada en editoriales. SQL Server muestra un mensaje de error, o sea, no se produce el insert. Si al ingresar un registro no colocamos el valor para el campo clave foránea código editorial, almacena null, porque esta restricción permite valores nulos, a menos que haya especificado lo contrario al definir dicho campo con non null. Actúa en eliminaciones y actualizaciones. Si intentamos eliminar un registro o modificar un valor de la clave primaria de una tabla, si una clave foránea hace referencia a dicho registro, SQL Server no lo permite, excepto si se permite la acción en cascada, tema que veremos más adelante. Por ejemplo, si intentamos eliminar una editorial a la que hace referencia a un libro, aparece un mensaje de error. Esta restricción, a diferencia del primary key y unique, no crea índices automáticamente. La cantidad y tipo de datos de los campos especificados luego del foreign key deben coincidir con la cantidad y tipo de datos de los campos de la cláusula reference. Esta restricción se puede definir dentro de la misma tabla, lo veremos más adelante, o entre distintas tablas. Una tabla puede tener varias restricciones en foreign key. No se puede eliminar una tabla referenciada en una restricción foreign key. Aparece un mensaje de error. Una restricción foreign key no puede modificar, debe eliminarse y volverse a crear. Para ver información acerca de esta restricción podemos ejecutar el procedimiento almacenado sp-help constraint junto con el nombre de la tabla. Nos muestra el tipo, nombre, la opción para eliminación y actualización, el estado, tema que veremos más adelante, y el nombre del campo y tabla y campo de referencia. También informa si la tabla es referenciada por una clave foránea. Y lo veamos con un ejemplo y va a quedar ahora más claro. Después de visto lo teórico, vamos a crear la tabla de libros y editoriales. La tabla editorial es importante que tenga el primary key. No hemos definido primary key acá para libros. La clave foránea vamos a hacer que sea el código editorial. Insertamos 3 filas en cada tabla. Vamos a agregar una restricción foreign key a la tabla libros. Alter tabla libros, add constraint, fk libros código editorial, foreign key, el nombre del campo de la tabla libros y reference, el nombre de la otra tabla, hace referencia a editoriales y ahí indicamos el primary key de la otra tabla, el código. Podemos probar y vamos a ver que se ejecuta y se genera todo correctamente. Se generó, podemos ver las tablas creadas. Tenemos que actualizar, refresh. Tenemos la tabla libros, editoriales. Si abrimos la tabla libros, en key vamos a encontrar el foreign key libros código editorial, la que acabamos de crear. FK libros código editorial. El constraint, fíjense, si acá trato de insertar un libro en la tabla de libros con código editorial 10, sabiendo que los editoriales son 1 y 2 y 3, este no lo debe permitir insertar. Instrucción insert en conflicto con la restricción foreign key, FK libro código editorial. El conflicto apareció en la tabla editoriales, columna código. Entonces ahí no se inserta la fila en la tabla libros. Otra posibilidad es que, supongamos que acá yo tengo trato de inserto el 10, porque lo va a permitir hasta acá. Si yo ejecuto hasta acá, vamos a ver que select asterisco from editoriales y select asterisco from libros. Como hasta ese momento yo voy a volver a crear la tabla, la voy a borrar a la existente, la voy a volver a crear, y acá perfectamente me ha permitido insertar un código editorial 10 porque no hay ninguna restricción, ningún constraint. Si lo quiero crear posteriormente, acá no debe permitirse la creación porque entra en conflicto. Instrucción altertable en conflicto con el foreign key. Entonces este de acá sí o sí tiene que referenciar al 1 que existe en la tabla de editoriales. Ahora sí, si ejecutamos hasta acá, se permite el ingreso. Recordemos que no va a permitir ingreso acá si yo trato de ingresar un código editorial que no exista. ¿Sí? O sea, si listo, acá libros, no se insertó ninguna fila con código editorial 10 porque está este constraint que
mediante el foreign key, verifica que ese código de editorial exista en la tabla de editoriales. Tampoco puedo, por ejemplo, borrar una editorial, por ejemplo la 3, siendo que hay un... No, trato de borrar, por ejemplo, la editorial... hay libros con la editorial 1, MC. Si yo trato de borrar con código editorial 1, no se debería permitir el borrado. ¿Sí? No, instrucción delete en conflicto con la restricción foreign key libros código editorial. O sea, no podemos borrar el código editorial 1, ya que hay libros que pertenecen a la editorial 1. Habría que borrar primero ese libro de la editorial 1 para poder borrar la editorial. Y sí puedo borrar una editorial que no tenga libros, por ejemplo la 3, código editorial 3, ya que no hay libros que los referencian. Una fila afectada, ahora tenemos dos editoriales solamente. O sea, si yo imprimo las editoriales, solamente quedan dos editoriales. La con código 3 se ha eliminado. Y acá tenemos la impresión de todos los datos haciendo el join. Y veamos el procedimiento almacenado SP help constraint, que nos va a mostrar el objeto libros que tiene el constraint foreign key, el nombre del constraint. Ya veremos esto de los que son las referencias, constraint key, código editorial y reference al campo código de la tabla editoriales. Y si pregunto, llamo al procedimiento almacenado help constraint editoriales, también nos va a decir de que hace referencia a la otra tabla. ¿Sí? PK editorial, esta la crea con nombre automáticamente. Dijimos el primary key que hemos creado en la tabla editoriales, pero también la tabla es referenciada por un foreign key de la tabla libros. ¿Sí? Yo no puedo borrar la tabla libros. Fíjense, no puedo borrar la tabla editoriales, no puedo ejecutar un drop table editoriales porque hay referencias en la tabla libros que tiene su foreign key. No se puede quitar el objeto editoriales, hay una referencia a él en una restricción foreign key. En cambio, si eliminamos drop table o borramos delete from libros, borramos todos los libros, tampoco podremos borrar la tabla porque hay una referencia. Si borramos la tabla libros, sí podemos posteriormente borrar la tabla editoriales, no porque hay una referencia foreign key, como estamos viendo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Fíjense, ahora tenemos las dos tablas. Si ejecutamos esta parte, eliminamos la tabla libros y la tabla editoriales, ahí tenemos eliminadas las dos tablas. Es el objetivo de que primero acá borro la tabla libros y luego la tabla editoriales. Con esto hemos presentado este otro tipo de restricciones que nos faltaba, las restricciones de tipo foreign key. Recordar de que hay ejercicios abajo de este video para que practiquen con el concepto del foreign key. Gracias.